hace 2022 años, más o menos, en estos días aproximadamente, nació un niño en Belén que cambió la historia del mundo. Sus padres eran descendientes del rey David, ambos. Pero a esas alturas ya la familia estaba un poco en desgracia. Ya no vivían en palacios, ya no tenían riquezas, no tenían fama. En realidad, de acuerdo a como vemos el relato en la Escritura, era una familia de escasos recursos. Y pues los únicos que se dieron cuenta del nacimiento de aquel niño fueron unos pastores que andaban por ahí en el campo, y unos ángeles les avisaron y fueron y buscaron y encontraron al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El pesebre es un recipiente grande y alargado en donde se pone el alimento para que los animales coman en el establo. Así que cuando lo encontraron, le dijeron a sus sorprendidos padres: estamos buscando al Salvador, a Cristo el Señor. Pero fuera de ellos nadie más se dio cuenta de que había nacido alguien que cambiaría por completo la historia del mundo. ¿Quién era ese niño? Quiero referirles a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 17. Juan, no sé si tengan la presentación, porque ya debería de estar. Ahí está. En la siguiente. Ahí estamos. Y ahora vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Al escribir su evangelio, parece que Juan está tratando de ayudarnos a contestar la pregunta más importante quizá que necesitamos contestar en nuestra vida. Y es una pregunta respecto a Jesús. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese hombre? Y al leer el Evangelio de Juan nos preguntamos: ¿quién es el que solo Juan nos dice que habló con Nicodemo y le mostró el camino a la vida eterna? ¿Quién es el que también solo Juan nos escribe que habló con la mujer samaritana y le mostró el camino a la verdadera adoración? ¿Quién es el que solo Juan refiere que dijo 7 veces: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida?
yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vida verdadera. ¿Quién es el que dijo estas cosas? Y lo que Juan está diciendo es, ese hombre es el Logos. Esa es una palabra muy especial en el griego, el Logos. Juan nos está diciendo, Cristo no es simplemente un hombre, no es simplemente un maestro, no es simplemente un profeta. Cristo es el Logos. Esa palabra griega es una palabra difícil de traducir. En una forma frecuente se traduce simplemente como palabra, o como discurso, o como mensaje, y en algunas ocasiones, cuando se refiere al Señor Jesucristo, se traduce como verbo. Y es que no hay una palabra en español que capture la plenitud del significado de Logos. Logos incluye los pensamientos, así como lo que se expresa. Logos es la palabra plena, la palabra inclusiva. Cristo es el Logos, y eso significa que Él es la revelación de lo que está en Dios, de la naturaleza de Dios, del amor de Dios, de los caminos de Dios. Cristo es el que nos comunica todo lo que es de Dios y lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Entonces este título, Verbo, Logos, nos permite vislumbrar la grandeza de Cristo. Logos es la palabra eterna de Dios en acción. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Logos es Dios actuando en la creación y en la redención y en la eternidad. Cuando dice en el principio, nos remonta al libro de Génesis y nos lleva a la obra de creación. ¿Quieres avanzar, por favor? Logos es Dios actuando. En el libro de Génesis, que también empieza con las mismas palabras, en el principio, podemos ver al Logos de Dios actuando en el tiempo pasado, involucrado en la creación. La Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es lo que los científicos han estado buscando por tanto tiempo. ¿Cómo es que se originó este universo? Y entonces hacen sus teorías. Pero la palabra aquí nos está mostrando cómo es que el universo vino a existir. Fue constituido por el Logos de Dios, por la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no existía, pero eso fue hecho ahora por la palabra de Dios. El Salmo 33 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Esto es algo esplendoroso, es algo impresionante. Cuando Dios dijo, sea la luz, cuando Dios dijo, cuando Dios habló, cuando Dios expresó el Logos, entonces los planetas vinieron a existir, el universo vino a existir y todo lo que vemos vino a existir por el poder de la palabra, por el poder de el Logos.
También en el presente vemos que la palabra de Dios es la que sustenta todas las cosas. Dice la Escritura que en Hebreos, que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es el resplandor de su gloria. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses también contiene ese mismo pensamiento. Cristo es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. En una ocasión leí de un autor que explicaba que en el universo hay cosas que no se pueden explicar, no se pueden comprender. Y él decía, por ejemplo, que en el átomo, la parte más pequeña que constituye todas las cosas, el átomo, decía, está constituido por partículas positivas y negativas. Las negativas son los electrones que giran alrededor del núcleo. El núcleo está compuesto por las partículas positivas. Entonces, este autor decía, no hemos encontrado una explicación que nos diga por qué las partículas del núcleo permanecen juntas, unidas. Porque de acuerdo a lo que entendemos deberían de repelerse. Sin embargo, permanecen juntas. Y esa es la parte más elemental de la naturaleza. ¿Cómo es que permanecen juntas? ¿Y cómo es que los planetas en nuestro sistema solar funciona? ¿De dónde surge la gravedad? ¿Por qué estos planetas giran en una forma tan uniforme y tan programada? ¿Por qué las galaxias? Hay una respuesta. Cristo es el que sustenta todas las cosas. El Logos de Dios es el que sustenta todo el universo. Cristo es la palabra poderosa de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la primera y la última palabra de Dios. Cristo es la poderosa y decisiva palabra de Dios. Cristo es la verdadera y confiable palabra de Dios. En el pasado y en el presente. Pero en el futuro también la Escritura nos dice en Apocalipsis 19 que Cristo es el Logos vencedor que nos guiará hasta la victoria final. Cuando habla de Cristo en su segunda venida gloriosa, dice que se vio el cielo abierto, Apocalipsis 19, y el que montaba sobre un caballo blanco se llamaba Fiel y Verdadero, y su nombre es el Logos de Dios, el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Logos de Dios, el Verbo de Dios, el que nos va a conducir hasta la victoria al final de los tiempos. Entonces Cristo, conocerlo como el Logos, debe llenarnos de admiración y debe llevarnos a la adoración. Jesús es el Verbo que estaba con Dios y era Dios y creó todo lo que existe, y Él sustenta todas las cosas, y como Rey majestuoso nos llevará hasta la victoria final. Cada evangelio nos presenta una diferente faceta de Cristo. Mateo lo presenta como el Rey, Marcos lo presenta como el siervo, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, pero Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Hay 7 personas que se mencionan en el Evangelio de Juan que hicieron esta declaración. Juan el Bautista dijo: este es el Hijo de Dios. Natanael le dijo: tú eres el Hijo de Dios.
Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al ciego que fue sanado, Cristo le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Marta dijo: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Y el apóstol Juan escribió: para que todos sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es el Logos, Cristo es el Verbo, Cristo es Dios. El versículo 15 que leímos en Juan 1 hace referencia al testimonio de Juan el Bautista y dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pero cuando nosotros leemos los relatos de los evangelios, nos damos cuenta que Cristo vino al mundo después que Juan, exactamente 6 meses después que Juan. Entonces, ¿por qué dice que es antes de mí? ¿Por qué dice que era primero que yo? ¿Cómo es posible si él nació después? De hecho, en el capítulo 8 de Juan también nos lleva a un paso más profundo, porque allí nos dice una declaración muy tremenda en los labios del propio Señor Jesucristo. Él dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Dice el versículo 57 que los judíos le contestaron muy alarmados diciendo: pero si aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y entonces en el versículo 58 Jesús les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy antes que Juan el Bautista, y eso es hace apenas unos años, pero yo soy antes que Abraham. Y esta declaración revolucionaria hizo que estos hombres buscaran en diferentes tiempos apedrearlo, porque él se decía ser Dios, ser igual que Dios. Eso es lo que sus palabras significaban en realidad. Y quizá esa sea la razón por la que Juan inicia el Evangelio haciendo esa declaración en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así empieza el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces lo que Juan está diciendo es que Cristo existía no solamente antes que Juan el Bautista y no solamente antes que Abraham, sino que Cristo existía antes que el universo existiera. Y una de las cosas preciosas que nos damos cuenta a través de la Escritura es de que Cristo, antes que el mundo existiera, Él estaba pensando en ti y en mí. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quizás has oído o quizás has leído de alguna pareja que se casó y que quizá en sus votos o en sus pláticas
le dice el uno al otro: antes de conocerte, yo oraba por ti. Tú eres la respuesta de Dios a mis oraciones. Desde que yo era niño empecé a orar por ti. Y pensando en ti, yo me guardé para ti. Ese tipo de declaración es muy preciosa en una pareja que se está casando. Y quiero decirte algo: el Señor Jesucristo pensaba en ti antes que el mundo existiera. Antes de los tiempos, de los siglos, el Señor Jesucristo estaba pensando en ti, en salvarte, en llamarte, en redimirte. Lo hizo de acuerdo al propósito suyo. Tu salvación no es un arreglo de último minuto, que de pronto, hace un año, el Señor te vio y dijo: pobrecito, necesita salvación. No, tu salvación es un asunto que fue pensado en el corazón de Cristo desde antes de los tiempos de los siglos. Cristo te dio su gracia para salvación de acuerdo a su propósito antes de que tú nacieras, antes de que tú existieras, desde antes de que tú pecaras. Cristo te llamó y Cristo te dio salvación. Que Cristo vino después de Juan prueba su humanidad. Él nació 6 meses después que Juan el Bautista. Pero que Cristo era antes de Juan y de Abraham y de que el mundo existiera, eso prueba su divinidad. En el versículo 14 otra vez dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí nosotros vamos a poder ver la humildad del Señor Jesucristo, porque como lo expresa 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí están los dos aspectos, aquí están las dos caras de la moneda. Primero es Dios, después fue manifestado en carne. Primero es el reconocimiento de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y después viene el reconocimiento de su humanidad. Filipenses nos muestra en una manera muy impresionante esa transición, ese proceso. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo es Dios que se hizo hombre. ¿Cómo podríamos entender algo tan espectacular y misterioso? Hay un folletito de Chick. ¿Conocen los folletos Chick? Sí. Hay uno que habla de un niño que le encantaban las hormiguitas. Y entonces el autor dice: lo que Cristo hizo es como si tú, al ver las hormiguitas que están en peligro de morir por causa de una inundación, tú te convirtieras en una hormiguita
y fueras y les dijeras: muévanse de aquí, váyanse a otro lugar más alto porque viene la destrucción. Tú convertido en una hormiguita, Dios convertido en hombre. Dios viene para decirnos: salgan de ahí, porque la destrucción está por venir. Primera de Juan 5:20, y este es el mismo autor del Evangelio. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay grupos y cristianos y religiosos. Hay grupos religiosos que niegan la divinidad de Cristo. Y por supuesto la gente no creyente que niega la divinidad de Cristo. Pero aquí el testimonio de Juan es tan contundente. Después de caminar muy cerca de Jesús durante más de 3 años, después de escuchar de su boca palabras como las que ningún hombre jamás ha podido expresar, después de ver las obras extraordinarias que Jesús hizo, después de ser testigo de primera mano de su muerte y de su resurrección, la conclusión de Juan, la declaración de Juan, el testimonio de Juan es: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que lo que Juan nos está presentando en su evangelio no es sencillamente la biografía de un hombre notable, sino que es la biografía de Dios. Son los hechos de Dios, es el amor de Dios, son las palabras de Dios. Cristo, Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna. El que Jesucristo es Dios es confirmado en muchas diferentes maneras en la Biblia. En la Biblia podemos encontrar declaraciones muy claras y específicas en cuanto a que Jesús posee todos los atributos esenciales de la divinidad. La Biblia nos declara que Jesús es eterno. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. La Biblia nos declara que Jesús es inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, sobre la naturaleza, sobre los seres angelicales, aún sobre las huestes demoníacas. Él tiene poder sobre todas las cosas. Él es omnipotente porque Él es Dios. Pero no solamente es Dios, Él también es hombre. Un hombre de carne y hueso. Hebreos 2, versículo 14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, esta es la cosa maravillosa que empieza con el nacimiento de Cristo en Belén. El creador de todas las cosas, el que sostiene el universo, el que sustenta desde el más pequeño átomo hasta la galaxia más gigantesca, quedó contenido en el cuerpo de un bebé
que a su tiempo se hizo un niño y un joven y un hombre de acuerdo a nuestra semejanza. Que Cristo fue un hombre, lo vemos claramente testificado en las Escrituras. Cómo Él fue concebido, cómo Él nació de mujer y fue circuncidado y creció en estatura y tuvo hambre y tuvo sed y se cansó y experimentó el estrés de su trabajo y tuvo sueño y sufrió dolor físico y lloró y fue golpeado y murió. Porque Él fue un hombre en todo el sentido de la palabra. Esto es algo impresionante porque, como dice Hebreos, Él participó de carne y de sangre para llegar a ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Lo que quiere decir es que Él se hizo un hombre semejante a nosotros, sufrió las cosas que nosotros sufrimos, experimentó las cosas que nosotros experimentamos, porque Él quería entendernos, Él quería comprendernos. Cuando Él llegó a ese punto, entonces Él dijo: ahora entiendo, ahora esto me capacita para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Por supuesto, hay muchas otras cosas que ver de su calidad de hombre, porque no es nada más lo físico, pero es también su alma. Pero simplemente quisiera decirte en este punto que el Señor comprende tu situación. El Señor entiende lo que tú estás pasando. El Señor entiende lo que tú estás viviendo. Cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes necesidades físicas o emocionales, el Señor lo entiende, porque Él vino para hacerse un hombre semejante a nosotros. El Señor Jesús lloró 3 veces. Los evangelios dicen que el Señor Jesús lloró. Y eso me toca personalmente, porque entonces quiere decir que el Señor entiende cuando tú y yo lloramos. El Señor entiende cuando tú tienes tristezas y emociones difíciles que te llevan a derramar tus lágrimas. Como Vicente nos testificaba hace un momento, de llegar a ese punto de simplemente inclinar su cabeza y llorar y llorar y llorar y llorar. Y en ese momento quiere el Señor que tú sepas que Él comprende plenamente tu situación. Él lloró. Y Él está a tu lado. Y Él te entiende. Y Él está listo para ayudarte como sumo sacerdote y para levantarte. Jesucristo entonces es Dios y Jesucristo es hombre. Y encontramos esto, que en Jesucristo hay 2 naturalezas, la divina y la humana, que coexisten. Y cada una es perfecta. Encontramos que en Cristo la unión de estas 2 naturalezas se encuentra de una manera independiente y distinta. Cristo es Dios, 100% Dios, y Cristo es hombre, 100% hombre. Y en Cristo lo divino no se degrada y lo humano no se exalta. Cristo nunca dejó de ser Dios, pero Cristo fue un hombre también en perfección.
Y esta verdad es tan esencial que la deidad de Cristo no pudiera, sin su humanidad, salvar al perdido, ni tampoco su humanidad podría, actuando separadamente, redimir. La redención solamente fue posible porque existió un hombre, Jesús, que era el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Verbo, y era Dios. Ahora, el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó quiere decir literalmente puso su tienda entre nosotros. Cuando muchos de nosotros hemos ido a acampar allá en Baratillo, esa es una experiencia muy particular. Mike Richardson dice: las familias que acampan juntas permanecen juntas. Y eso es lo que a él lo mueve a desarrollar ese lugar como un campamento familiar. Porque él sabe que cuando las familias acampan juntas, tienen una experiencia de comunión muy profunda. Dormir en esas tiendas de acampar con los hijos, con la esposa, te lleva a una experiencia muy personal, muy cercana. Y el estar allí en esos días de acampar es una experiencia que promueve fuertemente la unidad familiar, incluso la unidad con las otras familias que están acampando allí también. Ahora, Cristo vino y puso su tienda entre nosotros. Cristo acampó entre nosotros. Cristo tabernaculó entre nosotros, puso su tabernáculo. El tabernáculo es una tienda. ¿Por qué? Porque Él quería llevarnos a una experiencia de comunión profunda con Él. Por eso Juan en su primera epístola dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los israelitas tuvieron esa experiencia en el desierto porque mientras iban peregrinando, ellos plantaban sus tiendas en algún lugar mientras la nube permanecía allí, y tenían esa experiencia con Dios y tenían esa experiencia los unos con los otros. La fiesta de los tabernáculos, cuando ellos ya llegaron a la tierra prometida, Dios estableció que celebraran la fiesta de tabernáculos, y para celebrarla construían cabañas o tiendas en donde las familias salían fuera de sus casas para morar durante la fiesta de los tabernáculos, y para volver a tener esa experiencia y recordar lo que Dios había hecho con ellos en su peregrinar en el desierto. Esta fiesta de los tabernáculos es una de las 7 fiestas principales que los israelitas celebraban cada año. En la figura ustedes pueden ver el calendario judío, los meses con los nombres que nosotros usamos desde enero hasta diciembre, pero al interior el nombre de los meses que los judíos usaban y la ubicación de las fiestas que ellos celebraban. Están las fiestas de la primavera, que ocurren entre marzo y abril, en lo que era para ellos el mes de Nisan, que era el primer mes religioso en el pueblo de Israel, porque se contaba a partir de la salida de Egipto. Entonces el 14 de Nisan se celebraba la Pascua, el 15 los panes sin levadura, y el día siguiente del sábado, cayera donde cayera, se celebraba la fiesta de las primicias, y estas eran las fiestas de la primavera. Luego en medio había una fiesta, la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias.
Y de ahí se brincaban a las fiestas del otoño. En el mes de Tisri, el día 1, la fiesta de las trompetas, el día 10, la fiesta de la expiación, y del día 15 al 21, la fiesta de los tabernáculos. Eso corresponde a nuestros meses de septiembre u octubre. Esto es así porque nuestro calendario es solar y el calendario judío es lunar, y entonces las fechas cambian en el calendario judío. Entonces, año con año, la fiesta de tabernáculos se mueve en nuestro calendario, en el de ellos no, pero en el nuestro se mueve dependiendo de las fases de la luna. Allí entonces, las fiestas de otoño caen en el curso de septiembre a octubre y se van moviendo allí. En este año, la fiesta de los tabernáculos está concluyendo el día de hoy. Toda la semana anterior, el pueblo judío celebra la fiesta de los tabernáculos. Ahora, esto es muy importante porque esta es la fecha más probable para el nacimiento de Cristo. Y por eso es que nosotros el día de hoy elegimos recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De forma definitiva, contundente, podemos decir que Jesucristo no nació en diciembre. También podemos decir que los hombres sabios no lo visitaron cuando estaba en el establo del mesón, sino que llegaron unos 2 años después, cuando ya estaba la familia viviendo en una casa todavía en Belén. Podemos decir claramente que cuando Jesús nació, no había un árbol adornado debajo del cual se colocaban regalos. De hecho, en la Biblia, un árbol adornado de esa manera era condenado por los profetas como una práctica idólatra. Podemos decir contundentemente, doblemente contundente, que en ese día no hubo un hombre regordete repartiendo regalos, lo cual es una burda réplica del Padre con sus cabellos blancos, y de Cristo con su vestido rojo teñido con la sangre que derramó en la cruz. Santa Claus es una burla. No le permitan entrar a sus hogares. Nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí hubo fue un majestuoso coro de ángeles. Se parecían a nuestros niños que cantaron hoy. Un majestuoso coro de ángeles que en medio del resplandor de la gloria de Dios proclamó: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, piensen por favor un momento en el significado de ese momento para los ángeles, porque los ángeles conocieron a Jesús desde la eternidad y lo pudieron ver en su gloria y en su poder eternos. Los ángeles fueron testigos de la obra creadora del Logos. Ellos estuvieron allí mientras Él creaba todo lo que existe. Ellos lo vieron gobernar y sustentar el universo. Pero ahora los ángeles estaban mirando con asombro al pequeño e indefenso bebé que nació en Belén, el creador del universo, convertido en un pequeño e indefenso bebé, el Verbo hecho carne. La palabra tabernaculó, habitó, también nos recuerda el tabernáculo de Moisés en el desierto.
el cual es una hermosa figura de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estudiamos el tabernáculo nos damos cuenta de que el tabernáculo no tenía una apariencia exterior muy atractiva. Lo que la gente veía era una cortina blanca alrededor y en medio alcanzaba a ver un poco una estructura rectangular cubierta con pieles oscuras de tejones. No era algo muy atractivo, no era nada espectacular. Pero adentro había un tesoro muy grande. Era la presencia de Dios manifestándose en el lugar santísimo. Y la manifestación de la gloria de Dios, los judíos lo llamaban la Shekinah. Era el resplandor de la gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo. Ahora, nadie podía ver esa gloria. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero Dios le dio al pueblo de Israel un testimonio muy claro, porque arriba del lugar santísimo Dios colocó una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, y eso para el pueblo de Israel era una confirmación de la palabra que Dios había dado a Moisés en Éxodo 25, cuando le dijo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cada vez que el pueblo de Israel veía aquella columna de nube en el día, aquella columna de fuego en la noche, ellos sabían que era el testimonio de que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, que Dios estaba habitando en medio de ellos. Y esto es el corazón de Dios, habitar en medio de su pueblo. Así como el tabernáculo, Cristo fue un hombre sin atractivo desde el punto de vista humano. Así lo declara la Escritura. Pero adentro de él había un gran tesoro. Dentro de él estaba, como Colosenses lo dice, la plenitud de la deidad, la gloria del Padre, el fuego del Espíritu Santo estaban dentro de él. El versículo 17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay dos maneras en que podemos entender esta palabra. Primero, como un contraste entre la ley y la gracia. Por un lado, la ley demanda. La ley es dura, la ley es fría, es inflexible, sin misericordia. La ley dice: si haces esto, vivirás. Si eres obediente, tendrás la bendición. Por el otro lado, la gracia da. La gracia es la expresión del amor de Dios, es la expresión de su misericordia, es la expresión de su compasión. La gracia dice: mi gracia es suficiente en tu debilidad. Cuando tú no puedes, mi gracia opera en ti, para que tú puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También se puede ver como un complemento. La ley fue el testimonio acerca de Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo lo que la ley habló. La ley es la sombra, Cristo es la realidad. Y dice Juan que
la gloria del Logos se manifiesta en dos maneras: a través de la gracia y la verdad. La gracia es el amor dándose a sí mismo. La gracia es la generosidad del amor de Dios. La máxima expresión de la gracia nos la dice Juan en el capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa es la gracia de Dios. La verdad es la manifestación de la realidad que podemos ver en Cristo. En una manera, cuando Cristo vino a un mundo lleno de falsedad, lleno de idolatría, lleno de mitología. Todo eso era falso. Cuando Cristo vino, llegó la verdad. En alguna manera, incluso lo que se ve en el Antiguo Testamento eran solamente sombras, pero ahora Cristo ha venido para mostrarnos lo verdadero, lo real. Él es la gracia y la verdad. En el versículo 16, Juan 1, todavía estamos, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia es una expresión muy preciosa. Gracia sobre gracia nos habla de la abundancia de la gracia que Dios nos ha dado. Nos habla de la continuidad de la gracia. Nos habla del incremento de la gracia, de la confirmación de la gracia, de la perfección de la gracia. Nos habla de una gracia que es interminable, de una gracia que es siempre nueva y siempre fresca. Gracia sobre gracia. Es gracia para cada día. Así como el maná en el desierto. Cada día el Señor tiene para cada uno de nosotros una provisión nueva de gracia, de nuevas misericordias, de nuevo perdón, de nueva gracia para cada nuevo día y para cada nueva necesidad y para cada nueva situación. Por eso, cuando la Biblia habla de la gracia, usa calificativos muy preciosos. La Biblia habla de gracia abundante, gracia que sobreabunda, gracia superabundante. Nos habla de las riquezas de la gracia, nos habla de la gracia que nos enriquece a nosotros, nos habla de la gracia que es suficiente para cualquier necesidad, nos habla de mayor gracia, nos habla de la multiforme gracia de Dios y nos habla del Dios de toda gracia. Cristo vino para darnos gracia sobre gracia. Nunca pienses que has llegado a un punto en tu vida en donde has agotado la gracia de Dios. Dios tiene para ti gracia superabundante, gracia suficiente, gracia multiforme. Nunca te la vas a acabar. Cuando uno se casa, disfruta la ceremonia, cuando recibe la bendición de Dios, eso es gracia. Pero luego sigue la recepción, los amigos, la alegría, los regalos, la cena, el pastel. Eso es gracia sobre gracia. Pero luego sigue la luna de miel. Eso es gracia sobre gracia sobre gracia. Eso es lo que Cristo vino a darnos. Gracia sobre gracia. Vean ustedes, la Biblia dice que en nuestra salvación, en el inicio de nuestra vida cristiana, somos justificados gratuitamente por gracia. Somos hechos aceptos en el amado por su gracia.
Tenemos redención y perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Somos salvos por su gracia. Eso es gracia. Pero luego nos dice que en nuestro camino de santificación, el pecado, vamos a avanzar, en el camino de santificación, el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Y dice que por la gracia nosotros somos hechos capaces para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para vivir justa y piadosamente. ¿Cómo podemos nosotros vivir en santificación? Por su gracia. No por nuestro esfuerzo, no por nuestra capacidad, no porque tenemos una gran fuerza de voluntad. No, el pecado no se va a enseñorear de nosotros porque hemos recibido gracia sobre gracia. Después lo podemos ver en nuestro servicio. La Biblia dice que nosotros podemos abundar para toda buena obra por la gracia. Dice que Dios nos da diferentes dones por gracia. Dice que podemos servir en diferentes ministerios para la edificación de la iglesia por la gracia que nos es dada. Dice que podemos ministrar a otros según el don que hemos recibido como administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros tenemos un inicio por gracia en nuestra vida cristiana. Progresamos en santificación por gracia. Pero ahora también nosotros podemos entrar a una vida de servicio, que nuestra vida sea útil en las manos de Dios, que nuestra vida sea de bendición para otros, que nosotros podamos ocupar nuestro lugar en el cuerpo y funcionar y servir a otros. Y eso solamente es posible cuando recibimos gracia sobre gracia sobre gracia. En nuestras relaciones, la Biblia dice que podemos impartir gracia a quienes nos oyen a través de las palabras que hablamos. Dice que podemos ser generosos y tener abundancia de gozo por la gracia. Dice que nuestras palabras pueden ser apropiadas y sazonadas con sal por la gracia de Cristo que hemos recibido. Nosotros podemos tener relaciones edificantes. Nosotros podemos tener relaciones en que mutuamente nos bendecimos y nos edificamos los unos a los otros. Y eso solamente es posible cuando nosotros nos acercamos a aquel verbo que fue hecho carne y que vino para darnos gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. Y en general en nuestra vida cristiana, la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Dice la Escritura que somos enriquecidos en todas las cosas por la gracia que nos fue dada. Dice la Escritura que cuando somos débiles, su gracia es suficiente. Dice que podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podemos recibir mayor gracia cuando andamos en humildad. Y que somos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos por el Dios de toda gracia. Ninguno de nosotros está condenado a vivir una vida cristiana mediocre. Ninguno de nosotros está condenado a vivir una vida cristiana limitada, pobre. ¿Por qué? Porque hemos recibido la gracia de aquel verbo que fue hecho carne. Hemos recibido gracia sobre gracia y podemos crecer en gracia y podemos vivir en esa gracia y podemos servir en esa gracia y podemos acercarnos a Dios en esa gracia y podemos nosotros, aún en nuestros tiempos de debilidad, encontrar el poder que se revela en medio de nuestra debilidad por la gracia del Señor.
y podemos ser perfeccionados y afirmados y fortalecidos y establecidos por el Dios de toda gracia. Esto es gracia sobre gracia. ¿Saben cómo termina la Biblia? El último versículo de la Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Allí termina la Biblia. Eso es gracia sobre gracia. Eso es lo que el Verbo que se hizo carne vino a darnos. Y dice ese versículo: y de su plenitud tomamos todos. Yo creo que necesitamos extender nuestras manos para tomar de esa plenitud, para tomar de la plenitud de su gracia en nuestra vida. ¿Quieren estar de pie, por favor? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Si tú estuvieras aquí sin haber tenido un encuentro personal con el Señor, sin haber permitido que el Señor ponga su tienda en tu vida para habitar en ti, este sería el día más importante de tu vida, la decisión más grande de tu vida. El reconocer a aquel que nació en un humilde pesebre, el reconocer a aquel que se hizo semejante a nosotros, el reconocer a aquel que se humilló para que nosotros pudiéramos recibir la riqueza de su gracia y su verdad. Tú puedes venir a Él. Tú puedes decirle palabras como estas: Señor Jesús, gracias, porque dejaste tu trono de gloria, dejaste tu majestad para venir al mundo a mostrarme tu gracia, tu amor ilimitado, a morir en la cruz en mi lugar, para que yo pueda recibir perdón y salvación. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu gracia mostrados en la cruz. Yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que se hizo hombre para alcanzarme a mí. Y te doy gracias, Jesús. Cuando hacemos eso es solamente el inicio de una vida maravillosa, una vida en la cual no hay limitaciones, porque tenemos a nuestra disposición la plenitud de Cristo, y de esa plenitud podemos tomar y saciar nuestra hambre y saciar nuestra sed y encontrar
fortaleza en medio de la debilidad, sanidad en medio de la enfermedad, victoria en cada área de nuestra vida. Así que yo te voy a pedir que en esta hora levantes tu corazón y levantes tus manos y le digas: Señor, hoy quiero tomar de tu plenitud para mi vida, de tu gracia para mi santificación, de tu gracia para mi servicio, de tu gracia para mis relaciones, de tu gracia para mi vida cristiana cada día. Recibo hoy de tu plenitud en mi vida. En ti todo lo puedo. Gracias, Señor Jesús. Recibimos hoy gracia sobre gracia. Por Cristo Jesús. Gracias, Señor.